Bien, este tercer vídeo aborda sobre el metabolismo durante el ejercicio y la recuperación, es decir, lo que denominamos el metabolismo de reposo. Es importante porque durante, sobre todo los esfuerzos intermitentes, el metabolismo regresa o intenta regresar a sus niveles previos, que no son los del metabolismo basal. Por tanto, hay que distinguir entre metabolismo basal y metabolismo de reposo. El metabolismo basal es el gasto de energía mínimo necesaria para mantener el organismo en unas condiciones que son el reposo psicofísico, la temperatura ambiental alrededor de los 25 grados y estar de ayuno de corta duración, menos de 12 horas. Mientras que el metabolismo de reposo es el gasto de energía del organismo previo a realizar un entrenamiento. Es una definición inexistente en el campo de la fisiología, pero que es importante tenerla en cuenta. Es muy variable y viene determinada por circunstancias individuales y es muy complejo de determinación. En resumen, el metabolismo de reposo es distinto al metabolismo basal. Nunca se alcanza el entrenamiento del metabolismo basal. Nunca. ¿Por qué? Porque el catabolismo siempre es mayor que el anabolismo y porque se requiere de alguna manera de reposición de energía en reposo y que es muy difícil determinar porque la aproximación, pues con una frecuencia cardíaca ligeramente por encima del rango de normalidad sería el procedimiento teóricamente más sencillo. Bien, claro, esto cuando lo llevamos a un ejercicio intermitente como este que ya está representado muchas veces y que es una prueba que se hizo en un proyecto de investigación sobre el hierro en las mujeres, pues este es un trabajo intermitente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 repeticiones. Esto se trataba de una mujer entrenada y esto se trataba de una mujer desentrenada. Bien, la línea negra que marcaría, pues el metabolismo de reposo. Y la línea roja punteada que representaría el metabolismo durante la recuperación. Nótese cómo la persona entrenada mantiene ese metabolismo muy estable, mientras que la persona desentrenada pues no mantiene nada estable. Lo que quiere decir que hay una diferencia notable. Es decir, a medida que van avanzando las repeticiones va perdiendo capacidad de recuperación. Bien, ¿qué sentido fisiológico puede tener el metabolismo de reposo? Pues obviamente restituir el estado de reposo, ¿vale? Y eliminar los productos del metabolismo liberados durante el ejercicio. Bien, durante el estado de reposo, pues que se queman, ¿no? O básicamente carbohidratos y grasas. Proteínas, pues en principio no. ¿Por qué? Porque la degradación de aminoácidos, consecuencia de la destrucción de proteínas, pues no tiene que ser muy considerable. Degradación de proteínas, consecuencia de su utilización en forma de carbohidratos, bueno, pues algo puede ser si el ejercicio es de larga duración y no es para rendir energía, para el corazón, la respiración, etcétera. ¿En qué proporción se queman carbohidratos y grasas? Bien, pues más o menos la proporción es un 26% de grasas y un 74% de carbohidratos. ¿Por qué más carbohidratos? Pues lo hemos repetido muchas veces, es porque los carbohidratos del sistema nervioso es glucodependiente, pero no estricto. Eso de no estricto significa que en determinadas circunstancias puede utilizar otros combustibles que no son los carbohidratos, en concreto la glucosa. Bien, ¿para qué se utiliza la energía gastada en reposo? Pues obviamente igual que puede ser en el caso del metabolismo basal, ¿no? Primero, para mantener una determinada ventilación, el gasto de energía que representa la musculatura al respirar, para mantener un determinado gasto cardíaco. El gasto cardíaco, digamos, el gasto mínimo de energía necesaria para el sistema cardiovascular y para mantener la actividad cerebral. Por lo tanto, todos esos son digamos, los motivos o los objetivos por los cuales se considera el metabolismo de reposo. Mantener la actividad de otros órganos en menor, por supuesto, supone un gasto de energía, pero mínimo en comparación con los que están, digamos, subrayados en rojo.
¿Cómo se puede estimar el proceso que conduce al metabolismo del reposo? Pues esto ya es muy antiguo, y se conoce con el nombre de deuda de oxígeno, en la cual en esta coordenada tenemos el oxígeno consumido durante la recuperación y en esto el tiempo de recuperación. Como se puede ver, sigue una curva, digamos, exponencial negativa, en la cual al principio rápidamente se empieza a restituir el consumo de oxígeno y luego más lentamente. De ahí que se describiera hace mucho tiempo una fase rápida, ¿vale?, que se atribuía a la reposición de depósitos de fosfocreatina y de la mioglobina, y una fase lenta que se atribuía a limpiar el ácido láctico producido. ¿Cuál es por decir, la interpretación actual? La interpretación actual ya, desde que Brooks enunciara o lo denominara de otra manera, pues ya es muy corriente denominarlo Exercise Post-Oxygen Consumption, es decir, con la abreviatura de POC. Es decir, traducido al español, pues muy sencillo: consumo de oxígeno después del ejercicio o post-ejercicio. Y entonces ha visto que en efecto sigue habiendo dos fases, eso es indudable, antes y ahora, pero que se interpreta de otra manera. La primera, digamos, razón por la que esto aparece de esta manera, es decir, el EPOC. Primero, porque el catabolismo tiene una inercia que ha generado la energía durante el ejercicio físico, es decir, la producción de energía durante el ejercicio físico. Y esa inercia, pues tarda, obviamente, es bastante rápida de, digamos, de reponer. En segundo lugar, porque hay variación en la concentración de hormonas y de unos iones producidos durante el ejercicio. Esa es la segunda razón. Y la tercera es la restitución de la temperatura central. Y la cuarta, la recuperación de la fosfocreatina, que presumiblemente, como hemos dicho antes y creían los primeros investigadores, se produce en la primera fase de la recuperación, que dura muy poco. Bien, he subrayado los dos, digamos, las dos razones por las cuales se produce, digamos, ese mecanismo de recuperación de la EPOC, que son la restitución de la temperatura central y la inercia del catabolismo. Bien, el catabolismo permanece activo durante la recuperación y es necesario restablecerlo. Aquí tenemos un esquema en el cual, pues, yo he simplificado lo más que he podido la cadena de transportadores de electrones, en las cuales, pues, se va transportando los electrones de un complejo a otro de la cadena respiratoria, y al mismo tiempo se bombea una cantidad de protones en determinadas zonas, en determinadas zonas. Aquí se ha ido esto. Bien, entonces las regulaciones del flujo de oxígeno es muy compleja, se debe a varios factores: al potencial de membrana que tenga la célula, a la disponibilidad de los complejos y a la concentración intramitocondrial de oxígeno. Por tanto, todos esos factores contribuirían a que, obviamente, al producirse un aumento en la producción o en el transporte de electrones que conduce con la fosforilación oxidativa a la producción de ATP, pues eso sigue, esa fase sigue produciéndose, y entonces tarda un momento en reequilibrarse la producción de ATP con el gasto. Bien, la otra razón habíamos dicho que es la temperatura. La temperatura, pues, un esquema muy sencillo, es que la temperatura, hay unos receptores centrales y unos receptores periféricos que deben mantener una temperatura, digamos, constante, para lo cual, pues, el organismo responde aumentando. Obviamente, durante el ejercicio, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que además de generar energía, además ha generado calor, y ese calor sigue produciéndose durante el proceso de recuperación, con lo cual es necesario eliminarlo.
Y esa eliminación, que se produce, que todo el mundo muchas veces ha comprobado, como tras el ejercicio la sudoración es más profusa, más intensa, y eso se debe a que hay que eliminar ese calor producido. No quiere decir que no lo hayas eliminado durante el ejercicio físico, por supuesto, porque si no sería inviable el ejercicio físico, sino que es que después de la recuperación sigue la inercia, sigue la producción de ATP y sigue la generación de calor, con lo cual sí o sí hay que eliminar, ¿no? Por eso muchas veces nos encontramos que después del ejercicio físico sudamos más. Bien, la otra, digamos, razón era la restitución de los depósitos de fosfocreatina y de mioglobina. La mioglobina no la he considerado, pero para que vean un poco el mecanismo por el cual se produce la restitución por vía del hígado, a través de dos aminoácidos. Estos dos aminoácidos, que son la arginina y la glicina, dan lugar a un compuesto que es el guanidín acetato que deriva en creatina. La creatina va al cerebro y se transporta por unos transportadores específicos hacia el músculo, donde al final, con el ATP que se está generando durante la recuperación, se produce fosfocreatina. Pero eso es digamos, un proceso muy rápido, bastante rápido. La otra que habría que reponer pues, sería, obviamente, los depósitos de glucosa gastados, es decir, de glucógeno en última instancia. Aquí, como ven, pues tenemos un experimento en el cual, pues aquí tenemos concentración de glucógeno en el músculo por gramos y kilogramos de peso, y aquí las horas de recuperación. Es decir, con una dieta mixta, una dieta normal y una dieta rica en carbohidratos. Como se ve, la tendencia es a ir aumentando un ejercicio intermitente en el cual ha descendido considerablemente la concentración de glucógeno, y luego, con cualquiera de los dos tipos de dieta, aumentamos la concentración de glucógeno. Un pelín más, como se ve, un poquito más con una dieta rica en carbohidratos, pero en definitiva, lo que yo quiero llamar la atención es que pasan, las horas que pasan, que son muchas, para que el sujeto logre, digamos, recuperar los depósitos de glucógeno. Es un proceso muy complejo, condicionado por la dieta y que lleva tiempo, como indica la figura. Bien, el resumen del sentido práctico del metabolismo durante el reposo, ¿cuál es? Que durante la recuperación tras el entrenamiento, el metabolismo sigue activo, eso que ya he denominado inercia metabólica. El V2 sigue una función claramente exponencial negativa respecto al tiempo, con dos fases. Una fase rápida, que se salda en pocos minutos, y una fase lenta que tarda minutos e incluso horas hasta alcanzar metabolismo de reposo, insisto, nunca el basal, que nunca se alcanza. Bien, esta es una representación de, como ven aquí, de una forma que tendríamos de valorar, y de hecho es la que utilizan los entrenadores, la recuperación entre los esfuerzos, no después de terminado el entrenamiento. Entonces, aquí tenemos el logaritmo de la frecuencia cardíaca y aquí tenemos la recuperación en segundos. Bien, y aquí tenemos el logaritmo del consumo de oxígeno y aquí la recuperación en segundos. Como se ven, las dos funciones son parecidas, que no iguales. Parecidas que no iguales. Eso es, digamos, es necesario, digamos, señalarlo, porque sí, la frecuencia cardíaca tiene un comportamiento similar, fase rápida, fase lenta, y aquí pues el consumo de oxígeno igual, fase rápida, fase lenta. Pero que sean parecidas implica que hay que tener cuidado con cómo interpretamos esto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la forma sencilla que tienen los entrenadores digamos, de analizar la recuperación durante un ejercicio intermitente, porque los ejercicios continuos, lo que ocurre al final, pues es lo de menos.
Es lo de menos. Bueno, lo de menos relativamente, porque al día siguiente a lo mejor el sujeto tiene que entrenar y tiene que saber si está recuperado o no. Pero bueno, en principio eso es una cuestión que no atañe a lo que estamos hablando aquí, que es el metabolismo durante el ejercicio y la recuperación momentánea, por decirlo así. Entonces, claro, sí, con la frecuencia cardíaca puedes lograr una estimación, puesto que son funciones muy parecidas, pero eso no significa que sea exacto como se ve, se observa, que el valor es completamente diferente cuando, por ejemplo, cambia de fase rápida a fase lenta. Por tanto, ojo con eso, que una cosa es que es la herramienta más sencilla y otra cosa es que sea ya la panacea.